continuando así, que tuvieran el control de Panamá a partir de 1959. Lo que vamos a ver es que también el gobierno de Carter va a ser complicado y va a ser un gobierno como de mucha tensión con la URSS, a pesar de que ya en el gobierno de Ford se habían visto avances, principalmente porque la URSS va a ejercer un montón de presiones, entre ellas la intervención en Afganistán, y también esta intervención en Afganistán llevó a que pues Carter adoptara como unas medidas más agresivas, como por ejemplo el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, sin mencionar que también va a realizar un embargo a las exportaciones de trigo de la Unión Soviética. Sin embargo, otra cosa que es muy destacable el gobierno de Carter en cuanto a política internacional fue todos los problemas que tuvo en la situación de los rehenes en la embajada de Teherán en Irán. Toda esta situación de rehenes lo tuvo en varias negociaciones durante su gobierno, una situación muy tensa porque lógicamente el secuestro y la retención de diplomáticos pues ejercía una gran presión sobre este gobierno. Finalmente, a pesar de las charlas y todo el esfuerzo internacional que hace en este sentido por negociar para la liberación de los rehenes, va a acontecer que serán finalmente liberados los rehenes una vez cesa el gobierno de Carter. Bueno, esto es todo lo que tenemos que decir por ahora en cuanto a política internacional de los presidentes norteamericanos. Ahora bien, cabe hablar también que muchos de estos presidentes tuvieron una gran influencia en América Latina. La influencia que ejercieron en América Latina se va a ver reflejada en distintos ámbitos, pero me voy a enfocar en tres presidentes que son Carter, Nixon y Kennedy. Bueno, lo primero que vamos a ver de Kennedy es que, ubicándonos en el contexto histórico donde muchos de los anteriores gobiernos estadounidenses habían apoyado las dictaduras en América Latina, pues Kennedy, como tratando de remediar las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, decide lanzar la Alianza por el Progreso. La Alianza para el Progreso, pues como su nombre lo indica, era un plan que se implementaría en América Latina con el fin de generar infraestructura, mejorar la educación. Sí, básicamente era como de educación, infraestructura y además de todo una profunda reforma agraria. Todos cambios muy necesarios en América Latina. Entonces vamos a ver educación, infraestructura, reforma agraria. Perdón. Listo. Entonces, primero que todo, vamos a ver que se destaca la Alianza para el Progreso por tener una inversión altísima. Se dice que hubo inversiones de hasta 2 billones. Lo que va a pasar con la Alianza para el Progreso es que, si bien era un plan para generar como un acercamiento entre los Estados Unidos y América Latina, la gente lo veía con cierto recelo. Primero porque la gente sentía que no representaba nada la Alianza por el Progreso, en el sentido de que lógicamente era una actuación estadounidense para su propia conveniencia, en el sentido en que pues dado que Cuba está tratando de exportar la idea comunista a los demás países latinoamericanos, lógicamente Estados Unidos está mirando la Alianza para el Progreso como la oportunidad perfecta para afianzar lazos con Latinoamérica, pero realmente están representando mucho sus intereses y no los intereses latinoamericanos. Sin embargo, cabe destacar que la Alianza del Progreso tiene cosas muy interesantes. Ejemplo de ello también va a ser, por ejemplo, cosas como que se facilitaron la compra de textos académicos, también se construye pues infraestructura. En verdad sí hubo grandes avances en infraestructura en algunos países, pero sin embargo pues realmente no consiguió unas metas significativas la Alianza por el Progreso. Ahora bien, pasando ya a nuestro segundo presidente, el presidente Nixon, vamos a ver que su política exterior en cuanto a Latinoamérica fue una intervención en Chile. Lo primero que todo que vamos a ver es que lo que se proponía esta intervención en Chile era derrocar a Salvador Allende. Había sido un hombre, pues como uno conocía, bastante de izquierda, por decirlo de modo, y había hecho un proceso muy similar al cubano de nacionalizar las empresas norteamericanas, lo que lo va a conducir lógicamente a Nixon a mirar con recelo este gobierno, ¿no? Lo que va a suceder es que Allende va a ser considerado como una amenaza. O sea, Allende va a ser considerado como toda una amenaza para el gobierno estadounidense. Entre ellos vamos a ver que el embajador de la época, que era Corry, afirmó que Allende miraba con desprecio a los Estados Unidos, que Allende era supremamente peligroso por la forma en que estaba concibiendo su gobierno, sin mencionar además que si no se ahorraban insultos en Allende,
Por ejemplo, cuando también el embajador Correa afirma que Allende es un lazarillo de gobiernos comunistas como China, Corea del Norte, simplemente porque este hombre le había dado el reconocimiento a estos gobiernos. Bueno, entonces lo que vamos a ver acá es que Nixon hace una intervención en Chile. Básicamente se trata de un golpe de Estado con el fin de derrocar a Allende. Este golpe de Estado se iba a realizar, como todas las cosas estadounidenses, con la CIA. Todas estas cosas como de estrategia militar se iban a desarrollar con la CIA. Entonces lo que consistió básicamente el plan fue en el secuestro de uno de los generales. eh, y bajo el secuestro de este general, que tenía como unos ideales muy altos y era muy, que respetaba mucho la constitución y respetaba como mucho su vocación de militar, de defender en cierta medida al gobierno. Entonces, una vez se secuestraba a este general, se facilitaba el golpe de Estado y se facilitaba tener la disponibilidad de las fuerzas militares. Finalmente lo que sucede es que más tarde, finalmente, de cierta medida, Nixon logra su acometida y logra derrocar a Salvador Allende y logra hacer el golpe de Estado, lo cual pues termina siendo supremamente grave porque luego va a entrar Augusto Pinochet al poder, y Augusto Pinochet pues fue un hombre bastante corrupto, y lo que se ve acá es como una persona, un presidente como Nixon, con el fin de favorecer sus propias políticas, termina en cierta medida dañando el futuro de muchas personas, y en que en sus manos está como el futuro de Chile y de muchos seres humanos. Finalmente hay que mirar de Carter sus derechos humanos. Entonces, de los derechos humanos de Carter hay que ver que se van a enfocar principalmente a la defensa de Latinoamérica en diferentes cosas. Cabe destacar que Carter desde el inicio firma el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, y que muchas veces afirmaba que los derechos humanos eran el alma de su política. Entonces, bajo este contexto, vamos a ver que realmente creo que Carter sí hizo una tarea bastante acertada en cuanto a la implementación y defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, porque vamos a ver distintas cosas como fue la oposición a Joaquín Balaguer en República Dominicana, y también la oposición a Anastasio Somoza. Primero que todo, la oposición a Joaquín Balaguer, vamos a ver que es bastante acertada, en el sentido de que Balaguer pues había sido bastante corrupto en República Dominicana, y él, valiéndose de la OEA, pues le dice a Joaquín Balaguer, como en cierta medida, que si no respeta y no cesa sus represiones políticas, pues él va a tener que recurrir a los tratados estipulados en la OEA para remediar esta situación de represiones militares. Muy parecido es el caso de oposición a Anastasio Somoza, pero más que hacer una oposición tan fuerte, yo creo que lo más importante fue que cuando el Frente Sandinista finalmente derroca a Anastasio Somoza del poder, Carter hace algo muy valioso, sobre todo teniendo en cuenta la época en que la mayoría de presidentes anteriores había tenido como esta situación de favorecer a las dictaduras en América Latina. Tiene algo muy valioso, que es el reconocimiento diplomático del nuevo gobierno que están empezando a ejercer los sandinistas. Entonces eso es lo que podemos ver por ahora del gobierno de Carter. Sin embargo, también cabe mencionar que en el gobierno de Carter también habrá avances en cuanto a la represión con Augusto Pinochet, sobre todo porque en algún momento en los Estados Unidos hubo una situación bastante tensa, que fue el asesinato del cónsul. Fue el asesinato de un cónsul, lo que llevó lógicamente a que Carter ejerciera una presión mayor en el gobierno de Pinochet, y finalmente como que lograra moderar en cierta medida este gobierno. Pero pues finalmente, sinceramente, el gobierno de Pinochet sí tuvo una gran fuerza, entonces no creo que haya sido mucho lo que pueda hacer Carter, pero lógicamente sí aportó. Entonces esto es todo lo que se puede decir de los gobiernos de Kennedy, Johnson, Nixon, Ford y Carter en cuanto a políticas exteriores, y del gobierno de Kennedy, Nixon y Carter en cuanto a la defensa, en cuanto a las políticas exteriores en América Latina. De Carter vamos a ver una defensa de los derechos humanos, de Nixon una intervención en Chile, y de Kennedy su alianza para el progreso.